Bien, estamos de vuelta. Tenemos con nosotros esta mañana al doctor Andy Dawaje, economista. Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenido, doctor. Gracias. ¿Cómo usted ve la salud económica del país? Bueno, este es un año difícil. Sabíamos que iba a ser así por la rigurosidad de la política monetaria, que cambió de perfil, de un perfil expansivo a uno bastante restrictivo, y nos ha golpeado, o sea, pero era previsible porque el objetivo fundamental del Banco Central era reducir dramáticamente las presiones inflacionarias, y en realidad lo ha logrado porque ya en menos tiempo de lo que inicialmente se tenía previsto, logró hacer converger la inflación al rango meta. Estamos dentro de la banda del 4%, que tiene un límite superior de 5 y un límite inferior de 3. Entonces el banco ha sido exitoso en eso. Claro, eso ha representado, a partir del aumento en las tasas de interés reales que provocó, una contracción de la demanda agregada. Hay sectores muy golpeados. Todo eso coincidió con la caída de la producción minera, que era previsible, porque al dilatarse la ejecución de algunos proyectos de expansión, las exportaciones de oro este año han bajado mucho. Hay sectores como el de la construcción, que es muy sensible a las tasas de interés y al alza de los insumos del sector, que se ha visto también contraído este año. Las actividades comerciales y manufactureras, uno nota que no acaban de acelerar su crecimiento, y por eso tenemos un crecimiento de 1.4% en enero-julio, y el banco estima que quizá podemos llegar a final de año a acumular un crecimiento de 3%. A mí me luce que es optimista, pero yo creo que en la medida en que lleguemos ahí es buena noticia para el país. El sector externo ha ido relativamente bien, a pesar de la caída de las exportaciones. Este año las importaciones han caído más rápido, por eso mucha gente ve que las recaudaciones de aduana han caído, y la gente dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? No, que las importaciones, si se reducen, tú no puedes pretender que las recaudaciones aduaneras de un país suban. Eso le ha pasado a la mayoría de las aduanas de la América Latina, que este año, al desacelerarse las economías y al reducirse las importaciones, las recaudaciones han bajado. La situación fiscal del gobierno, en sentido general, no ha cambiado mucho con relación al año pasado. El déficit es manejable, lo han estado financiando como siempre, emitiendo deuda, colocaciones de bonos. Nunca antes un gobierno había tenido tanto dinero depositado en el sistema bancario como ahora. La última vez que pude ver, andaba entre depósitos en el Banco Central y en el Banco de Reserva del orden de los 375.000 millones de pesos, el sector público no financiero. De esa parte, el 80% era del gobierno, o sea que liquidez y recursos tienen, y en consecuencia eso apuntaría a que el año que viene puede ser un año donde la economía, sin lugar a dudas, se dinamice mucho más. A pesar de las elecciones. Sí, ¿no? Y yo pienso que no solo a pesar de las elecciones, porque aunque la inversión privada el año que viene podría adoptar una pose más lenta, pero la pública deberíamos ser movilizada hasta por el mismo proceso electoral. Si uno hace un análisis en base a lo que ha sido la experiencia, los gobiernos que andan en busca de una repostulación que derive exitosamente en una reelección, generalmente motorizan la inversión. Ponen dinero en la calle. Claro, eso porque los mismos candidatos, porque no solo es el presidente el que está tratando de reelegirse, es todo un partido con candidatos a diputados, alcaldes, senadores, y ellos necesitan que cuando vayan a sus comunidades las cosas se estén moviendo. Entonces es un proyecto generalizado de un partido político que quiere incluso aumentar su cuota en todos los poderes, Entonces eso es normal. Ahora bien, la realidad es que la diferencia de República Dominicana del resto de la región es que la inversión privada te puede sorprender, y tú pensar que por ser un año electoral las cosas se van a deprimir. Recordemos que nosotros nunca hemos tenido aquí en los últimos 50, 60 años un debate ideológico donde los partidos políticos tienen concepciones diametralmente opuestas. Eso aquí no existe. Aquí hay un consenso entre la clase política
en el sentido de que defendemos una economía de mercado, creemos en la inversión privada, en la apertura de la economía, la promoción de la competencia, el régimen de propiedad privada. En consecuencia, cuando tú analizas eso y ves los discursos de los diferentes partidos, no hay nadie que se aleje de eso. Eso es un paraíso para el inversionista privado. Hoy día en América Latina, cuando tú observas que países como Chile te pueden mover de una posición extrema a otra, Perú, Colombia, Argentina, mira Argentina ahora dónde se encuentra, desde un peronismo absurdo a una opción libertaria, que es la que está encabezando Milei. Entonces, ahí es muy difícil tomar decisiones, pero aquí no. Aquí el empresario tiene la dicha de contar con una democracia donde la clase política no se pierde y tiene un consenso claro de cuáles son las políticas que funcionan y las que no funcionan. Eso no quiere decir que no puedan existir ciertas desviaciones en cuanto a cuánto gasto yo en lo social, cuánto yo gasto en infraestructura, que es lo que hemos visto en diferentes gobiernos, que algunos inciden más en la inversión en infraestructura física que otros. Y entonces ahí es que puede haber algún tipo de diferencia. Volviendo a lo que falta del año, digamos, ¿qué se puede esperar? Si se mantiene la previsión de un crecimiento de 3%, ¿cómo pudiera incidirse desde o la política monetaria, esperando nuevas bajas de interés, hasta qué punto eso es posible si la Fed no comienza a bajar también, o una expansión del gasto público, para ver si se llega hacia ahí, o qué otros elementos pudieran ayudar a la economía a terminar en ese 3% que muchos economistas lo ven como incluso muy optimista? Sí, yo pienso que no va a ser fácil llegar al 3%, pero si la inversión pública retomase su ímpetu, yo no sé cuáles son realmente las trabas. Hay gente que dice, mira, las trabas se originan en una capacidad de ejecución lenta en las áreas de la administración pública encargada de ejecutar los proyectos de inversión. Otros dicen, no, es que hay mucho celo en Hacienda en el sentido de que están totalmente comprometidos con un déficit y van a pelear a capa y espada para que ese déficit no sea sobrepasado. Entonces, yo honestamente no tengo la información de dónde reside el cuello de botella. Creo que apostar a que la recuperación nos las dé el sector privado no es una buena apuesta, porque el Banco Central, desde mi punto de vista, no va a poder seguir bajando significativamente la tasa de interés. Las perspectivas en Estados Unidos apuntan a que la Reserva Federal no va a producir bajas en la tasa de política monetaria este año. Posiblemente puedan subir otros 25 puntos, no sé si en esta reunión o en la siguiente. Eso achicaría la diferencia entre la tasa de política monetaria de nuestro Banco Central y la de la Fed, quizá por debajo hasta del 2%. Una diferencia entre las dos tasas de interés, la de la Fed y la del Banco Central nuestro, de menos del 2%, le estaría diciendo a los inversionistas que nuestro Banco Central piensa que la tasa de depreciación del peso esperada en los próximos 12 meses es de menos de 2%. ¿Qué sucede? Que la tradición en República Dominicana, la experiencia, la evidencia empírica, te dice que no, que generalmente ha sido un 4%. ¿Qué haría eso? Bueno, que gente que tiene inversiones en pesos de fuera del país, no nacionales, no, extranjeros, que han invertido en pesos y que prevén que viene una devaluación, deciden, bueno, mira, yo voy a sacar mi dinero ahora, este es el momento de dejar la República Dominicana. Entonces, ahí viene una fuerte salida de capitales, si eso tiene lugar. Incluso este año, cuando uno ve los indicadores del primer semestre, en el informe de la economía del Banco Central, lo que es el flujo de inversión de cartera, que no son más que esos capitales golondrinas que vienen al país, se invierten de corto plazo, buscando una tasa de rentabilidad elevada, especulativa, se ha caído a la mitad este año, con relación al año pasado. ¿Pero por qué? Porque la brecha entre las dos tasas, la de la Fed y la del Banco Central, se ha cerrado mucho. Entonces el Banco Central nuestro lo sabe, no quiere perder reserva, no quiere devaluación. En consecuencia, está en una situación ahora de brazos hasta cierto punto semiparalizados, porque dice, déjame ver qué va a hacer la Fed de Jeremy Powell en la próxima reunión,
porque ellos quisieran reactivar más la economía, pero corren el riesgo de que pueda venir una presión contra el tipo de cambio, contra las reservas. En un momento, las reservas del Banco Central bajaron, el Banco Central hizo unas operaciones ahí, las reservas se restauraron, pero todavía estamos por debajo. La reunión es en septiembre ahora. Exacto. Pero no solamente, le recuerdo, no solamente esos capitales golondrinas, como usted le llama, también hay unos fondos locales que se mueven, mucho. Claro, claro que Aquí, podrían. Que se mueven en dólares y pesos. Exacto, entonces es una economía ya mucho más abierta en su mercado de capitales, algo que no sucedía antes, ahora es más difícil manejar. Entonces, a partir de ahí, la respuesta sería que sería la expansión del gasto público, comenzar a ejecutar. Eso es, el Banco Central no tiene mucho que hacer. Yo recomendaría al gobierno, dejen al Banco Central tranquilo ya, no le pidan más al Banco Central. Es posible que el Banco Central decida, mira, yo no voy a mover la tasa de interés, pero yo voy a dar más liquidez para que las tasas de interés de la banca puedan bajar. Esa también es una carrerita peligrosa en este momento. Yo no forzaría mucho eso. Yo creo que ya el banco ha hecho más de lo que podía hacer. Le corresponde ahora a la parte expansiva del gobierno. Y entre aumentar déficit o aceptar un crecimiento de la economía por debajo de la expectativa, ¿qué usted entiende que sería lo menos malo? Si yo fuese el candidato, el que me estuviese repostulando, no tengo la menor duda que yo aumentaría el déficit. Si yo fuese. Yo he visto muchos presidentes en la región que dejaron que sus ministros de Hacienda tomaran el control en el año electoral, perdieron las elecciones. Doctor, quisiera... Perdón, Freddy, perdón. Y este es un caso justamente muy gráfico, porque el ministro de Hacienda actual, frente a los planes del presidente, parece que ahí hay un tema de diferencia de visión. Bueno, yo no sé, yo realmente no tengo la información. No te lo digo, que quienes dicen una cosa, quienes dicen Yo la lo que te otra. estoy diciendo, en base a experiencia que yo he visto en otros países, cuando tú te pones muy celoso, hasta en los puntos decimales del déficit fiscal en un año preelectoral, sin darte cuenta, te llevas al presidente entre las patas. Los últimos dos gobiernos... sí, adelante, don Freddy. Mire, doctor, quisiera que usted me hiciera una proyección de lo que pudiera pasar en la economía del país si se mantiene lo que es el embargo Cierre a la frontera. El cierre a la frontera. Antes de un cafecito Santo Domingo, un café del bueno, eso es un asunto sí que hay que verlo, ¿verdad? Sí. El impacto. Muchas gracias. Gracias. Pues Santo Domingo, doctor. Ahí. Gracias, señorita. ¿Cómo ver eso, Andy? ¿Es posible mantener de forma indeterminada en el tiempo ese cierre? ¿Y hasta qué punto la economía dominicana está en capacidad de no tener ese comercio? Yo pienso que hay un cierre para los medios y hay un cierre o una apertura en la realidad, porque yo no pienso que el gobierno va a seguir una política de cierre o que entre el mar. No hay muchos intereses. Y al final de cuentas, ¿dónde es que nosotros queremos que estén los haitianos? ¿De este lado o de aquel lado? Si es de aquel lado, tú no puedes provocar un colapso de golpe. Ellos ya tienen un nivel de vida en el suelo. Si tú quieres que baje mucho más, entonces, si yo no puedo votar con mi dinero, si yo estoy de aquel lado y mi dinero no vale porque yo no tengo con qué comprar, no tengo... ¿Qué yo voy a hacer? Lo que se ha visto en toda parte del mundo. Que entonces, si tú no votas con tu dinero, tú votas con los pies. ¿Qué significa votar con los pies? Que cruzo. ¿Qué es lo que pasa? Que yo estoy generando desde el gobierno un aumento en el precio de cruzar. Y ese precio de cruzar, ¿quién es que lo cobra? Alguien lo cobra. Nosotros tenemos ya una vasta experiencia y mucha información sobre lo que ha significado administrar una frontera. Eso es grave, doctor. No, esa es la realidad. Yo creo que en realidad lo que conviene es que República Dominicana y la República de Haití se sienten a negociar este tema de lo que ha generado este impasse transitorio. ¿Y con quién se siente República Dominicana? Bueno, yo no sé. Yo creo que si no hay gobierno, entonces ver qué queda de la sociedad civil allá y ver si nosotros le podemos montar una contraparte aquí de sociedad civil
quizá con algunos de los pocos funcionarios que puedan estar de las dos partes, porque al final de cuentas, esto apunta, en base a las experiencias que uno ha visto de conflictos por el curso de agua que es binacional o internacional, que afecta a 1, 2 o 3 países, es que al final de cuentas tienen que llegar a un acuerdo. Y los acuerdos al final son sancionados por un árbitro internacional. Entonces, a mí me parece que lo mejor es que nosotros nos apertrechemos de toda la información posible sobre este caso. Ellos posiblemente van a hacer lo mismo y tratemos de hacer una negociación antes de llegar al árbitro. La experiencia dominicana yendo a arbitraje no es buena. Y segundo lugar, Haití tiene más dolientes fuera que República Dominicana. A nosotros nos ven, nos perciben como el lado dichoso de la isla de la Hispaniola, los privilegiados. A mí no me gustaría llegar a un arbitraje frente a un juez que me esté percibiendo así. Entonces yo creo que es más inteligente que el gobierno dominicano haga todo lo que tenga que hacer para sentarse con quien tenga que sentarse en Haití y resolver este tema del masacre. Pero tenemos que tener, claro, toda la información. Ellos tienen información. Cuando tú lees los profesores e investigadores de Haití y te analizan, porque hay que leer a todo el mundo, aquí no es la posición nuestra, no. Yo quiero saber qué es lo que ellos están pensando. Entonces ellos empiezan a soltar una serie de informaciones que tú dices, pero ¿están mintiendo o están diciendo la verdad? Volviendo al... Entonces, si uno lo ve... Por experiencia están mintiendo. Yo creo que, bueno, está bien, vamos a asumir que de experiencia histórica de la relación con Haití. Pero cuando tú te presentes frente a un juez o un árbitro y él te diga, pero mira, tú no quieres que yo utilice este canal, tú dices que es de trasvase, yo te digo que es de riego, yo no sé la verdad. Todo lo que uno entiende es que realmente produciría una desviación del curso. Pero si ellos llevan la posición, no, esto es exclusivamente un canal de riego, nosotros posiblemente vamos en desventaja entonces al arbitraje, porque nosotros hemos hecho intervenciones en ese río para construir canales de riego. Entonces, a nivel de la justicia internacional, lo que se habla es el trato equitativo, el uso equitativo de los recursos, el mismo tipo de usufructo. Si nosotros lo usamos para riego, los haitianos tienen derecho también a usarlo para riego. Entonces, por eso es mejor negociar esto entre nosotros y no llegar a un arbitraje. Y yo creo que el esfuerzo del gobierno va a ser dejar abiertas las vías de comunicación con los haitianos para que lleguemos a un acuerdo razonable, teniendo en cuenta que en esto o las dos partes ganan o las dos partes pierden. No es posible que haya un ganador y un perdedor. No es posible. Porque si ellos pierden, bueno, está bien, perdieron del lado de ellos. Pero los haitianos van a venir. Al final de cuentas estamos en lo mismo. Entonces, los últimos dos gobiernos, don Andy, que hemos tenido, han entendido o entienden la necesidad de una reforma fiscal, pero ninguno se ha atrevido, esencialmente por un aspecto político, a llevar a cabo la reforma fiscal. ¿Cuáles usted cree que son las consecuencias para nuestra economía de no asumir el tema con la responsabilidad que implica? Bueno, el gobierno actual ha dejado ver cuáles son hasta cierto punto las consecuencias. Tú tienes que entonces recurrir a mucho endeudamiento hasta que los mercados estén dispuestos a dártelo, o vas a tener, como sucedió en otras administraciones, contraer brutalmente la inversión pública. Porque nosotros estamos amarrados con este tema del 4% de la educación, que para mí fue una insensatez de la sociedad civil, imponerle a la clase política una regla que ellos ni entendían. Porque mucha gente decía, no, tenemos que invertir más en educación, pero ¿de qué tú me estás hablando? O sea, ¿quién es que va a enseñar? Ah, no, eso no, ¿quién es que va a enseñar? Ah, bueno, tenemos 80, 90 mil maestros, pero tú lo has examinado, esos maestros. Tú has revelado si tienen la capacidad o no de enseñar. No, pero le vamos a duplicar o a triplicar el salario y tú verás que ellos mejoran. Pero ¿dónde tú has visto eso?
Entonces, esa fue la sociedad civil que le impuso a la clase política y la obligó a desfilar para firmar un 4% que Danilo Medina cuando llega dice, bueno, estoy obligado, yo firmé a forzar un 4%. Y ahí están los resultados. Verdadero desastre. Este país creo que ha gastado 1.7 trillones de pesos. ¿Y dónde están los resultados? Entonces, exactamente, ¿culpa de quién? Lamentablemente, de la sociedad civil. Porque es que la gente cree que la sociedad civil siempre tiene la razón. Eso no es así. A veces usted tiene que poner... Cuando la gente llega al gobierno, por alguna razón, choca y se encuentra con la realidad. Entonces yo creo que la sociedad civil debe ser más respetuosa de los gobiernos y sentarse a escucharlo. Bueno, usted ha llegado aquí, dígame qué es lo que usted ha visto, deme la información. Pero no desde fuera creer que nosotros somos los que tenemos la verdad y en consecuencia, mira, tú tienes que hacer esto porque lo digo yo. Eso no es así. Entonces la reforma fiscal, pienso que lo ideal sería discutirla en la transición, después que terminen las elecciones, gane quien gane. Comenzar a trabajar, debe empezarse a trabajar ahora, porque montar una reforma fiscal integral no se monta de la noche a la mañana, no se improvisa. Yo recuerdo que nosotros hemos tenido la oportunidad de hacerlo, incluso en una ocasión, cuando nosotros lo armamos, una de las cosas que hicimos fue que montamos una serie de focus groups o focos de opinión de personas de diferentes estratos de la sociedad, para ver cómo reaccionarían, no solo a las medidas de la reforma, sino a una variedad de mecanismos de compensación. Porque tú tienes, desde un gobierno, tú tienes que decir, bueno, yo tengo que estar preparado para todo. ¿Cuál es la forma más efectiva de yo compensar a este? Entonces, es una reforma importante porque estamos hablando de tratar de levantar por lo menos 3 puntos porcentuales del PIB. Con el PIB del 2024, que se tiene más o menos previsto, estamos hablando de 230 mil millones de pesos. No es un monto reducido, es un monto importante. En consecuencia, hay que levantarlo de manera inteligente y con una condición. Aquí nadie puede salir ileso. Porque ese es el problema en República Dominicana. Hacemos reformas que afectan a un grupito, pero hay otros que, pues yo estoy en un sector que necesita los incentivos. Bueno, si tú me dices a mí, Andy, ¿cuál sector necesitaría incentivos en República Dominicana? Yo te diría, en esta coyuntura, la agroindustria de exportación o la exportación agrícola que yo quiero promover y traer inversionistas. Yo te diría eso. Tú me dices, turismo necesita más. No creo que en la magnitud que lo ha estado recibiendo, en lo absoluto. Zona franca, bueno, lamentablemente estoy obligado porque si yo no me siento a negociar con Centroamérica, establecer un impuesto mínimo a todos los países por igual, que para evitar el desvío de inversión y de exportación, entonces estoy atado de la mano. Pero turismo lo mismo, porque turismo competimos con los demás países que tienen la misma condiciones similares. México cobra impuestos. Y ese es nuestro gran competidor. ¿Tiene sentido todavía, perdón, Listen, ¿tiene sentido todavía, don Andy, la ley 2801? ¿La frontera? Sí, sigue teniendo quizá la intención que se tuvo en principio, o sea, a propósito de beneficio y de reforma. ¿Sigue teniendo, usted cree que sí, que tiene sentido, que sigamos con su implementación, o ya lo que queríamos? Esa es una ley que quizá pudo tener un objetivo loable, pero los resultados no han sido buenos y mucha gente lo que ha hecho es abusar de eso. Yo buscaría otro tipo, yo creo más en la inversión pública, o sea, yo no sé por qué razón en República Dominicana se ha creado una connotación de que el brazo del Estado necesariamente es un brazo fallido. No es así. El Estado tiene su espacio en la economía, el sector privado tiene la suya. Donde yo yo identificaría, ¿qué puedo hacer yo en el ámbito de la inversión pública para crear una infraestructura física, como está haciendo el gobierno con esto de Pedernales, de manera que luego el sector privado se monte en eso y sobre eso? Entonces ese es el incentivo que yo le daría. 230 mil millones, ¿de dónde lo buscaríamos la mayoría de esos recursos en la reforma? ¿De dónde entiende que deben venir? Bueno, el primero es ponerle un piso a la evasión del impuesto corporativo, del impuesto sobre la renta.
Nosotros somos uno de los países de la región donde las empresas, en términos efectivos, cuando tú ves los resultados todos los años, menos impuestos corporativos o impuestos sobre las utilidades están pagando. Aquí, con excepción de minería, la banca, cervecería, telecomunicaciones y cualquier otro sector que se me puede estar quedando, la tasa efectiva de tributación es bajísima. ¿Por qué es baja? Bueno, porque tenemos un ejército de empresas que todos los años declaran pérdida. Entonces, a mí me da pena que tantas empresas dominicanas todos los años estén perdiendo dinero. Y sigan en el negocio. Sí, no, y el nivel de vida de los dueños. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? No, mira, yo te voy a ayudar. ¿Cómo yo te voy a ayudar? Yo te voy a poner un impuesto mínimo. ¿Cómo? 3% de todo lo que tú vendas. Pero si yo estoy perdiendo, a propósito, por eso te lo estoy poniendo. De las pérdidas. Es para sacarte de ese sector, porque si yo no te lo pongo, ese impuesto, tú te vas a seguir descapitalizando. Entonces, págame un 3 hasta que tú, con tu creatividad, dices, ¿a dónde es que me voy a mover? A un área que yo pueda ganar dinero. No, pero es que yo soy filántropo. Bueno, está bien, tú eres filántropo. Tú vas a poder ser filántropo, pero después que tú me pagues mi 3%. El 3. Entonces, cuando tú haces eso, tú te metes solo con eso cerca de 70 mil millones de pesos. ¿Por qué eso es necesario? Porque si tú le preguntas a los representantes de la sociedad civil y a los sectores empresariales cuál debe ser la base de la reforma, ellos te dicen ampliar la base del ITEVIS. Muy bonito. Pero ¿quién va a gritar cuando yo amplíe la base del ITEVIS? Los consumidores, los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Nadie puede salir ileso. Aquí vamos a gritar Y todo. el impuesto directo de la renta a trabajadores, a profesionales liberales. Ah, yo se lo bajo. Yo se lo bajo. ¿Bajarlo? Sí, a los profesionales. Yo le pongo un impuesto único de un día a un 15%. Sobre la venta. No sobre sus ingresos. sobre los ingresos, Pero ahí es que yo digo, las empresas me dicen a mí, Andy, pero ¿y cómo tú pretendes que paguemos un 3 de la venta? Digo, pero hay personas que pagan un 20 de lo que ganan. Sí. Entonces, si una persona En Colombia física... van a tumbar a un presidente por eso. ¿Por qué? Por esa reforma. No, yo no sé si José Antonio no era esa la que estaba haciendo. Yo parecía creo que él mucho. subió la tasa. Es que yo no creo en subir la tasa. ¿Por qué? Porque nosotros en la DGI no tenemos la infraestructura humana, el equipo humano, los recursos humanos que permitan supervisar los estados financieros de 250.000 empresas. Esa es una realidad. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Olvídese de toda la teoría económica. Váyase a la sencillez. ¿Qué es lo más sencillo del mundo? ¿Cuánto te vendió? 100 pesos. Usted me debe 3 pesos. ¿Cómo? Sí, 3 pesos. No, pero 3 pesos. No hay que decir. Ahora, la telefónica es 5 pesos. La cervecería me va a tener que entregar 6 o 7 pesos. Andy, Pero eso es lo que están pagando en términos efectivos. Gracias por tu tiempo, Andy Daguán. Nos despedimos en este momento. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada. Es decir,